en el Petozón. Para Andrés Valenzuela, quien es presidente de la ONG Ranita de Darwin, co-chair mundial del Grupo de Trabajo en Comunicación y Educación del Grupo de Especialistas de Anfibios de la IUCN, y es investigador postdoctoral ahora del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad Austral de Chile, y él trabaja principalmente en el estudio de ecología poblacional y enfermedades en anfibios y en conservación. Entonces nos va a presentar un trabajo muy interesante de las aplicaciones genómicas para el estudio de la quitridiomicosis en anfibios. Así que, Andrés, por favor. Hola a todos, voy a tratar de compartir la pantalla y me avisan si se ve. Es esta. ¿Se ve ahí bien o no? Sí, súper. Ya, súper. Primero, muchas gracias a los organizadores de este simposio por la invitación. Yo les voy a hablar un poco de aplicaciones genómicas al estudio no de los anfibios, sino que de una enfermedad de los anfibios, que es el hongo quitrio. Y yo generalmente no trabajo en aspectos muy moleculares. Yo trabajo más en cosas de ecología, de enfermedades y poblaciones. Así que el enfoque es mucho más aplicado quizás que los anteriores a cómo sirven estas técnicas para responder preguntas de epidemiología y ecología de enfermedades. A ver, no puedo avanzar. Ahí sí. La presentación la estructuré en dos partes. Primero voy a hablar generalidades de esta enfermedad, la quitridiomicosis de los anfibios. Y la segunda parte va a ser más específica de los aspectos genómicos. Entonces, esta enfermedad es causada por un hongo microscópico, que es del filum Chytridiomycota, es el filum de todos los quitridales. Y estos son hongos zoospóricos. ¿Y cuál es la característica de estos hongos zoospóricos? Es que tienen una zoospora de vida libre, que es microscópica, y que tiene un flagelo. Es un solo flagelo, y esta es de vida libre. Y además, en su ciclo de vida tienen también una parte sésil, que es la que vive en el sustrato o sobre los hospederos, que se le llama el talo y también después el zoosporangio, que es donde se van a formar las zoosporas. Y esta, a diferencia de otros hongos, estos hongos no forman hifas, entonces no tienen ese tipo de formaciones. Son hongos unicelulares y estas estructuras tienen varios núcleos, pero son organismos unicelulares. La mayoría de estos hongos son saprófitos, pero también existen patógenos. Pero lo más importante es que la mayoría de los patógenos son patógenos de otras especies de hongo o de algunos protistas o algunas plantas. Entonces, por ejemplo, este quitridial que se llama Syncytium endobioticum causa esta enfermedad en las papas, que es una enfermedad de las verrugas de las papas. Entonces, los hongos del género Batrachochytrium son los únicos hongos dentro de todo este filum que infectan o parasitan vertebrados, animales con hueso. Entonces, dentro de este género Batrachochytrium, que es el que causa la quitridiomicosis de los anfibios, hay dos especies. La que primero se describió fue el Batrachochytrium dendrobatidis. Entonces, el nombre es medio enredado. Batrachochytrium es como obvio, es un quitridio que afecta a los batracios. Y el dendrobatidis es porque los primeros aislados de este hongo se obtuvieron desde estos dendrobates. Y la otra especie es la Batrachochytrium salamandrivorans, que fue recién descrita en el año 2013 y que esta afecta principalmente salamandras. Y es una amenaza principalmente para las salamandras de Europa. En esta presentación yo le voy a hablar principalmente del Batrachochytrium dendrobatidis, que nosotros para abreviarlo le decimos BD. Y el BD infecta tanto anuros, pero también puede infectar salamandras y también se ha visto que puede infectar cecilias. Entonces afecta a todos los órdenes de esta clase. Este es el típico ciclo de vida de BD. Entonces tenemos esta zoospora de vida libre que está en los arroyos, en las zonas más húmedas, porque es una zoospora que vive en el agua. Y esta zoospora, cuando un anfibio se acerca a ella, lo infecta y se enquista en la piel de los anfibios, en las capas de la piel,
y ahí se desarrolla el talo y el zoosporangio, que es esta estructura como cilíndrica que contiene adentro las zoosporas. Entonces aquí se producen las nuevas zoosporas, y cuando ya existe, por ejemplo, una reducción de recursos porque hay demasiada densidad de zoosporangio, libera las zoosporas de nuevo al medio, y así va a infectar de nuevo otro anfibio. Entonces, dentro del ciclo de vida, el hongo necesita el agua o ambientes con mucha saturación de este elemento. Además de que este hongo fue descrito apenas hace unos 20 años atrás, 22 años atrás, los efectos que la misma enfermedad estaba ocasionando se describieron por los mismos años. Entonces, este paper, que es un clásico del 1998, se describe la quitridomicosis causando mortalidades masivas tanto en ranas de Queensland en Australia como en ranas de Panamá en Centroamérica. Entonces es como la primera descripción bien detallada de que la quitridomicosis causaba mortalidades masivas y declinaciones poblacionales. Ya algunos años antes habían otros registros de enfermedad, de declinaciones poblacionales asociadas a enfermedad, pero no habían logrado llegar a detectar que era un quitridial el que estaba causando esto. Y luego de 20 años de que se publicara este paper y después la descripción del agente causante de la quitridomicosis, esto es lo que sabemos actualmente, que el hongo puede infectar una gran cantidad de hospederos anfibios, entonces se ha descrito en más de 700 especies de anfibios, pero lo más alarmante es que está asociado a la declinación poblacional de al menos 501 especies de anfibios alrededor de todo el mundo. Y de hecho, esta enfermedad ha sido descrita como la peor enfermedad jamás conocida en vertebrados, tanto por el número de especies que puede afectar, pero también por su capacidad de producir extinción. Entonces, por ejemplo, en este mismo trabajo se estima que esta enfermedad estaría asociada a la extinción de al menos 90 especies de anfibios alrededor del mundo. Y lo más preocupante es que si bien hay algunas poblaciones que luego de haber presentado estos brotes de quitridomicosis muestran señales de recuperación, este número es muy bajo. Solo un 12% se estima que se está recuperando de las especies afectadas, y un 39% se estima que aún siguen en declinaciones poblacionales. Los lugares más afectados, como se puede ver en este mapa, son Sudamérica, Brasil, también importantemente dentro de Sudamérica, Centroamérica, y también en algunas partes en Oceanía, y mucho menos en África y en Europa. Y en Asia no se ha registrado ninguna declinación poblacional asociada a la quitridomicosis. En Chile, ¿qué sabemos? Sabemos que el hongo está distribuido a lo largo de todo el país, y los registros más antiguos que tenemos a la fecha son de animales de museo, tanto de Pleurodema taul, sapito cuatro ojos, como de las dos rinodermas que hay, la del norte y la del sur, Darwini y Rufum. Y estos son de animales que fueron colectados en los años 70, y que esto sería coincidente con la época en que ya no se siguió observando Rhinoderma rufum, la ranita Darwin del norte, y con el probable inicio de las declinaciones de la ranita Darwin del sur, Rhinoderma darwini. Este es un mapa de distribución de especies para el hongo, para BD en específico, y se ve que existen ciertas áreas que aquí se llaman como áreas de alto riesgo, las que están en rojo, donde la probabilidad de ocurrencia del hongo es muy alta, y esta está principalmente asociada a los valles y también zonas costeras, y principalmente asociado a ciudades. Entonces, por ejemplo, aquí alrededor de Santiago o de Valparaíso son las zonas con mayor probabilidad de ocurrencia del hongo. También, por ejemplo, acá en los alrededores de Concepción, Cordillera Nahuelbuta. Y existen otras zonas que serían como los refugios o cold spots, que son las zonas altoandinas, y también hay una importante zona acá al sur de Chiloé, donde por ejemplo, aquí nosotros nunca hemos detectado BD, a pesar de que hemos muestreado más de 700 individuos, más de 1000 individuos diferentes. En una de las especies que sabemos que BD causa efectos negativos es en las ranitas de Darwin. Entonces, existen estos dos trabajos que publicamos con nuestro equipo de investigación. El primero en el 2013, donde mostramos diferentes fuentes de evidencia que soportan el hecho de que esta enfermedad podría estar asociada con la declinación de las ranitas de Darwin.
Por ejemplo, acá en esta figura se muestra un corte histológico de una rana que nosotros encontramos muy enferma en terreno, con letargia y otros signos de enfermedad, y que murió cuando nosotros la estábamos muestreando. Y al corte histológico se pueden observar la presencia de estos zoosporangios típicos de BD en estas capas superficiales de la piel. Y también en este trabajo de monitoreo de poblaciones de vida silvestre, que fue publicado en 2017, encontramos que esta enfermedad produce una alta mortalidad en individuos de vida silvestre. Por ejemplo, este trabajo que les hablaba antes se basó en el monitoreo de poblaciones que están en 4 áreas geográficas, acá en la cordillera Nahuel Buta, en Contulmo, también en Huilo Huilo, en los Andes, en el sur de Chiloé, y en la región de Aysén, en una zona que se llama Melimoyo, en la costa de la región de Aysén. Y vemos en este estudio en específico solo las poblaciones que están en la distribución norte de la especie. Encontramos individuos infectados que están acá representados en este gráfico de torta en las porciones rojas de la torta. Y en las poblaciones que estaban al sur no encontramos ningún individuo infectado. ¿Qué pasaba en las poblaciones que tenían la presencia del hongo BD? Las ranas que estaban infectadas con BD, su probabilidad de sobrevivir de un año a otro, que es la probabilidad de sobrevivencia anual, que va de 0 a 1, 1 es que tienen 100% probabilidad de sobrevivir. Las ranas infectadas tenían una probabilidad de sobrevivencia cercana a 0. O sea, una vez que se infectaban, la probabilidad de que vivieran hasta el otro año era muy baja, cercana a 0. Al contrario de las ranas que no estaban infectadas. Y esto tanto para adultos como para juveniles, que se muestran en celeste y rojo respectivamente. Y lo otro es que cuando una rana estaba infectada, la carga de zoosporas que tenían en su cuerpo, en la infección que ellos portaban, era alta, en comparación, por ejemplo, con otras especies que viven con la ranita de Darwin en los mismos ambientes. Entonces tienen una alta carga de infección también cuando se infectan. Y estos datos, y con otros datos demográficos que tuvimos en ese tiempo, basados en 2 años de monitoreo de poblaciones silvestres, nos llevaban a predecir que las poblaciones positivas que tienen la presencia del hongo podrían declinar y llegar a la extinción en un periodo largo de tiempo. Entonces sería una declinación poblacional lenta en el tiempo. Acá están los años, de 0 a 30 años, y el tamaño poblacional. Entonces empezamos con una población de alrededor de 100 individuos, y empieza a declinar lentamente. En cambio, las poblaciones negativas teníamos 2 escenarios, y en una crecía hasta llegar como la capacidad de carga que determinaba en ese estudio, y en otra tenía una declinación muy lenta sin extinción al año 30, que era el corte en esta simulación. Sin embargo, después de esos 2 años de estudio hemos seguido monitoreando estas poblaciones, y ahora ya llevamos 7 años de datos anuales de monitoreo de las mismas que estábamos estudiando antes, y vemos que existen señales de compensación en algunas poblaciones, específicamente en las que tienen una alta prevalencia de la enfermedad. Entonces, acá mostramos datos reproductivos de los machos. En esta especie, el macho cría las larvas en su saco vocal. Entonces podemos estimar 2 cosas en terreno: la probabilidad de que los machos tengan larvas y cuántas larvas tienen adentro del saco vocal, porque es posible contar las larvas con detención durante el muestreo de los animales. Y vemos que en esta población con una alta prevalencia del hongo, tanto la probabilidad de criar larvas, de que estén criando larvas un año los machos, es muy alta en comparación con las otras poblaciones, tanto la población con baja prevalencia como con sin hongo. Y también el número de larvas es mayor en la población que tiene una alta prevalencia de esta hongo. Y esto lleva a que la tasa de reclutamiento de adultos, y esta es per cápita, entonces el número nuevo de adultos que hay cada año, por cada adulto que estaba en la población el año anterior. Vemos que en la población que tiene una alta prevalencia de BD, la tasa de reclutamiento también es mucho más alta que en las otras poblaciones. Entonces esta población que está frente a una alta presión de mortalidad debido a BD, al parecer tiene algunas señales de compensación demográfica que llevan a que las tendencias poblacionales durante estos 7 años de muestreo muestren que esta población, en vez de estar declinando como nosotros predecíamos, está incluso creciendo un poco lentamente, que esta es la tasa de crecimiento poblacional de esta población con alta prevalencia, es sobre el 1 es crecimiento poblacional. En cambio, la población que tiene una baja prevalencia de BD está declinando lentamente, y esta población no muestra señales de compensación.
y las otras poblaciones negativas están creciendo también lentamente o son relativamente estables, que era lo que habíamos predecido anteriormente. Entonces, al parecer igual existen ciertos mecanismos en que los individuos pueden compensar, las poblaciones pueden compensar, pero esto no sería algo homogéneo ni en todas las especies, por lo que sabemos en otras partes del mundo, ni tampoco dentro de la misma especie en todas las poblaciones. Ahora vamos a la parte 2, que es la parte que es más relacionada con este simposio, que es sobre la diversidad genómica y el origen geográfico del hongo causante de la quitriomicosis, en este caso en específico el BD. Antes del 2018 habían dos preguntas que estaban como inconclusas o sin responder, o que habían cierta incongruencia entre los distintos equipos de investigación. La primera era cuál era el origen geográfico de esta enfermedad infecciosa emergente. Y existían al menos 5 hipótesis sobre el origen geográfico del hongo. Habían algunos que proponían que eran Japón, otros el este de Asia, otros África, otros Norteamérica y otros Sudamérica, específicamente Brasil. Entonces no había un consenso en cuál era el origen geográfico de la pandemia de BD. Y además de eso, también sabíamos que existía una gran diversidad de cepas de este hongo. Entonces no todo el hongo BD que estaba en el mundo eran todos idénticos, sino que existían diferentes cepas, y estas cepas se agrupan en linajes. El linaje principal, que es el que está distribuido en todo el mundo, y el que, si uno, del total de ranas que uno muestrea, el mayor porcentaje de esas ranas están infectadas por esta cepa, que es el linaje pandémico global, que se llama BD-GPL, que es lo que está acá en rojo. Pero existen otros linajes también que son más específicos a ciertas zonas. Por ejemplo, existía un linaje que se llama, o una cepa que era la cepa de Suiza, que esta aquí dice CH, y también otro linaje que era asociado al cabo, acá en Sudáfrica. Y también después, con este trabajo del 2011, se describe un linaje que sería el linaje asociado a Brasil, que le llamaron BD Brasil, y que estaba presente acá en los bosques atlánticos de Brasil. Sin embargo, también existía una gran incongruencia o poca similitud en los estimados más recientes, el ancestro común más reciente entre BD-GPL, este linaje pandémico global, y el resto de los linajes de BD. Entonces habían algunos autores que habían estimado que era 100 años antes del presente, y habían otros autores que hasta habían estimado que eran 26.000 años antes del presente, el ancestro común más reciente entre el GPL, este linaje pandémico global, y el resto de los linajes de BD. Entonces, ¿cómo se podían resolver esta inconsistencia o esta incongruencia o falta de acuerdo entre los diferentes grupos de investigación? Habían dos limitantes, que es más o menos lo que yo dije antes. El primero es que el alcance geográfico de los lugares que se había muestreado no era muy amplio, entonces se habían muestreado ciertas zonas que estaban sobre representadas en comparación con otras zonas que nunca se habían muestreado. Entonces, por ejemplo, para Chile no teníamos datos genéticos de la diversidad genética de los hongos, del hongo BD presente en este país. Y además de eso, muchos de los análisis filogenéticos que se habían hecho con BD se basaban en una región específica que se llama la región ITS, que es una región cortita dentro del genoma del hongo. Y lo que se discute es que este análisis podría no llevar a determinar con certeza la real diversidad genética presente en esta especie. Entonces, para esto, con un grupo bien grande de investigadores alrededor del mundo, tratamos de empezar a llenar estos vacíos y se propuso hacer un análisis genómico de diversas cepas de este hongo a lo largo de todo el mundo. ¿Cuál era una de las principales? La primera limitante era que para obtener material ADN de buena calidad, suficiente cantidad, para hacer estos análisis genómicos, no nos servía la muestra que nosotros típicamente tomábamos en terreno para saber si una rana estaba infectada o no, que era una técnica no invasiva con una tórula de piel, que después se analizaba con un PCR a tiempo real.
Lo que se necesitaba en este caso para obtener una muestra de buena calidad era hacer cultivo del hongo y aislar el BD en laboratorio. ¿Y cuál era el problema de esto? Es que la técnica que estaba descrita, que era por esta investigadora de Estados Unidos, que fue la que describió BD, consistía en realizar la eutanasia de individuos adultos. Entonces, una eutanasia de adultos, y se trataba de cultivar el hongo desde las membranas interdigitales de las ranas adultas. Y esto es problemático para especies que están en problemas de conservación y tienen otras consideraciones éticas. Entonces se empezó a desarrollar nuevos protocolos y, por ejemplo, nosotros ocupamos uno en que el aislamiento se hace o el cultivo del hongo se hace desde los discos orales de los renacuajos. Entonces uno necesita eutanasiar solo renacuajos, que tendrían un menor impacto en las poblaciones de anfibios que hacer eutanasia de adultos. Y el protocolo de cultivar el hongo desde adultos, lo ocupamos solo para rana africana, que es una especie invasora y donde la eutanasia puede ser un poco más aceptable. ¿En qué consiste básicamente esto? Uno toma las muestras desde los individuos eutanasiados, ya sean renacuajos o adultos, y estos se pasan por todo un proceso de limpieza en el laboratorio para tratar de eliminar el mayor porcentaje de bacterias y otros hongos que pueden estar en la superficie de la piel. Y se cultiva en medios enriquecidos para el BD. Vamos en 20 minutos, Andrés. Ya, ok, súper. Después de eso, se hace cultivo en cámaras con temperatura controlada por 1 o 2 semanas, y luego uno puede ver ya en un microscopio invertido en estas botellitas con caldo cultivo, puede ver el hongo adentro. Y después de eso, obviamente, viene toda la parte de secuenciación masiva y análisis bioinformático, que no voy a dar muchos detalles en esta presentación, voy a ir más a lo aplicado. Entonces, por ejemplo, esto es lo que uno puede ver en un microscopio invertido. Acá esto es uno de los primeros cultivos que obtuvimos de Chile. Y ojalá que, no sé si estarán viendo cómo se mueve las zoosporas dentro del cultivo. Pero acá en esta zona están las estructuras típicas de BD, que son los zoosporangios, donde están las zoosporas. Por ejemplo, aquí hay uno que tiene ya zoospora adentro moviéndose. Y en el medio líquido del cultivo están las zoosporas que tienen este flagelo nadando libremente. Entonces, eso es cómo se ve un cultivo de este hongo en el laboratorio. ¿Qué obtuvimos para Chile en este análisis filogenético? Esto es del genoma completo del hongo. Análisis basado en genoma completo. Y obtuvimos en una primera etapa, en este paper que está publicado en el 2018, obtuvimos 3 aislados diferentes. ABS7, ABS4, ABS2. Y estos aislados se agrupan dentro de un clado junto con un aislado de Reino Unido. Y todo este clado está dentro de este linaje pandémico global. Luego con Mario Alvarado, que también realizó su tesis en este hongo, realizando algo similar, él logró cultivar dos nuevas cepas del hongo presente en Chile, y también se agrupan de este mismo clado. Entonces, lo que sabemos en la actualidad es que todas las cepas que hemos aislado desde Anuro silvestre en Chile pertenecen al linaje pandémico global, que es el linaje que está mayormente distribuido en el mundo. Y aquí están las especies de donde aislamos BD, rana africana, rana chilena y Batraquila antarctica. De estas dos ocupamos renacuajos y de estas individuos adultos. Luego de esto, incluimos este esfuerzo también en un esfuerzo internacional por determinar el origen y la diversidad genética o genómica de BD. Y en este estudio logramos incluir 177 nuevos aislados de BD, más unos pocos que estaban ya descritos en literatura para alcanzar alrededor de 230 aislados diferentes de BD. Y si bien en esta filogenia, la mayoría de estos aislados se agrupan dentro de este linaje, que es el verde, que es el mismo linaje pandémico global donde están las cepas de Chile. De hecho, por acá, no me acuerdo de dónde están, pero por acá están las de Chile. Y además de eso, se identifica el linaje típico del Cabo en Sudáfrica, que era un linaje que estaba bien reconocido, pero además de eso se reconoce un nuevo linaje que estaría en Asia, que se llama el Asia 1,
que es este que está acá en azulito, y hay otro linaje que se llama el Asia 2, que tiene muestras de Asia y las muestras de Brasil, que están en el linaje de Brasil. Acá se junta Asia 2, Brasil. ¿Qué es lo importante de esto? Es que todos los análisis genómicos que se hicieron indican que el probable lugar de origen de BD-GPL y de BD en general sería el este de Asia. Esto también era importante, pero lo voy a decir al final. Entonces, por ejemplo, esta es una comparación de estos sitios segregantes entre diferentes cepas de BD. Entonces, los colores son los diferentes linajes, pero cada linaje tiene varias cepas, varios cultivos diferentes. Entonces, por ejemplo, en Norteamérica, el único linaje que se ha encontrado es el GPL. Dentro de ese linaje hay varias cepas y se hacen comparaciones pareadas entre todas las cepas, todas las combinaciones posibles de las diferentes cepas que se han aislado ahí. Y acá se muestra el promedio de los sitios segregantes en estas comparaciones pareadas. Y lo más llamativo es que el azul, que es el BD de Asia, muestra una alta diversidad, tiene un alto número de estos sitios segregantes en comparación con los otros linajes. Entonces, mínimo 3 veces superior que el BD Asia 2, BD Brasil, que es el segundo que tiene mayor diversidad, y el que tiene menos diversidad es el BD GPL, menos diversidad genética. También hicimos algunos análisis para evaluar la historia demográfica, las variaciones poblacionales de estos hongos basados en los datos del genoma. Y lo interesante es que tanto BD-GPL como BD del Cabo y BD Asia 2 y Brasil presentan este valor de D de Tajima, una alta variación, tanto negativa como positiva. Esta alta variación indica que estos aislados, estas cepas, han sufrido procesos de fluctuaciones poblacionales en el pasado o fuertes procesos de selección natural, que serían consistentes con una historia de dispersión del hongo geográfica y también un proceso en el que el hongo empezó a colonizar nuevos hospederos a medida que se iba produciendo esta dispersión geográfica. En comparación con el BD Asia 1, que muestra un perfil bastante plano y que sería consistente con algo más de equilibrio y una condición de endemismo de este patógeno en el este de Asia. También con los datos genómicos logramos determinar el tiempo de ancestro común más cercano de BD-GPL con el resto de los linajes de BD y basados tanto en ADN mitocondrial como una sección de ADN nuclear. El tiempo estimado fluctúa entre alrededor del 1900 y el 1960. Entonces este BD-GPL, que es esta cepa que está ampliamente distribuida en el mundo, tendría un origen que es menos de 100 años atrás. O sea, un hongo bastante, o una variedad, linaje del hongo bastante nueva. ¿Y qué es lo importante también de que exista esta diversidad? Es que la patogenicidad del hongo, cuánta enfermedad y mortalidad produce el hongo en los hospederos anfibios, varía de acuerdo al linaje. Entonces, por ejemplo, este es un experimento de infección en que se infectaron renacuajos de este sapo común de Europa, el bufo, y acá se muestra la proporción de individuos sobreviviendo luego de la exposición inicial en el tiempo cero. Esto es de juveniles que ya hicieron la metamorfosis después de pasar por el periodo larvario, y se ve que los que estuvieron infectados con el linaje pandémico global, BD-GPL, muestran una alta mortalidad en comparación con las otras linajes. Y esto también es algo que se ha visto en vida silvestre, que se ha visto el GPL mayormente asociado a declinaciones poblacionales en comparación con las otras cepas o los otros linajes. Sin embargo, en algunas ocasiones en particular, por ejemplo, el linaje del BD del Cabo, también se ha visto asociado a declinaciones poblacionales. Pero el linaje Asia 1, que es el linaje que tiene una alta diversidad genómica y que muestra un perfil relativamente estable de variaciones demográficas, produce una baja mortalidad en este hospedero y también en otros hospederos que se ha evaluado esto. Y otra de las cosas importantes que se pudo hablar en este trabajo es que la similitud entre hongos que están muy distantes geográficamente
era alta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los aislados de Chile, ABC2, 4 y 7, y este es muy similar a aislados del BDGPL de Reino Unido. También pasó algo así con aislados de Centroamérica, con aislados que habían, imagínense, acá en Japón. Entonces, una alta separación geográfica. Lo mismo también con algunos aislados de Europa en comparación con aislados del sur de África. Entonces, todo sugiere que la dispersión o la propagación del BDGPL a lo largo del mundo ha sido asistido por el movimiento intencional y no intencional de anfibios, ¿cierto? Por ejemplo, son datos de cuántos animales, en este caso son ancas de ranas o piernas de ranas, se exportan e importan en diferentes países. Entonces, entre 1996 y 2006 se estima que se exportaron 90.000 toneladas de ancas de ranas, que es una gran cantidad. Y hay algunos países que exportan más y otros que importan más. Y además de eso, también obviamente hay un comercio de anfibios vivos y también hay para laboratorio y también movimiento no intencional de anfibios. Entonces, por ejemplo, a Chile llegó hace poco un anfibio en un cargamento de plata, no me acuerdo de qué, que ni siquiera sabíamos bien de dónde era. Entonces, siempre está produciendo este movimiento intencional y no intencional de anfibios. Y esto puede llevar a la dispersión de los patógenos que tienen estos animales. Entonces, por ejemplo, en el caso del Batrachophytrum salamandrigoras, que es el hongo quitrídeo que afecta a las salamandras en Europa, en el caso de Estados Unidos se produjo una restricción de que ya no podían ingresar un gran número de salamandras al país. Y era justamente porque en experimentos de infección en laboratorio se ha visto que las salamandras de Estados Unidos, muchas especies son altamente sensibles a este patógeno, producen una alta mortalidad. Y como el patógeno todavía no se ha encontrado en Estados Unidos, no hay brote asociado a ese país, se prohibió el ingreso de salamandras para proteger las salamandras nativas. Lo mismo pasó también en Canadá, por ejemplo. Entonces ya existe una respuesta reconociendo que esta es una enfermedad de alto impacto y que puede producir declinaciones poblacionales en estos anfibios. Así que eso más o menos es mi charla. Muchas gracias a todos por escuchar y por la invitación. Muchas gracias, André. Súper interesante. Voy a preguntar nomás. No han aparecido preguntas por acá por el chat, así que voy a aprovechar de preguntarte yo. Me parece muy interesante que estas poblaciones que tienen una alta prevalencia de hongo quitrídeo, las poblaciones de la ranita de Darwin, tengan como esa compensación. Comparado con esas poblaciones con baja prevalencia, que parece que le iba peor. ¿Crees que hay como alguna especie de adaptación en este tan corto periodo de tiempo que han podido estar expuestos al hongo en esas poblaciones? Y no sé, como si tienen pensado también como ver como esos mecanismos como fisiológicos, como quizás la respuesta inmune o cosas así que puedan estar teniendo las ranitas. Sí. Sí, hay varias formas, mecanismos de compensación. Entonces, el principal es procesos denso-dependientes. Entonces, por variaciones en la densidad, los individuos pueden tener un mayor éxito reproductivo, reproducirse más solo porque bajo la densidad de la población asociado a un brote de una enfermedad. Sin embargo, en ranita de Darwin pensamos que no va por ahí la cosa, porque de hecho estas poblaciones que están exhibiendo esta compensación no tienen una densidad muy diferente a la otra población que no está exhibiendo la compensación reproductiva, el aumento de reproducción en los machos. Entonces la otra posibilidad es plasticidad fenotípica. Entonces hay harto estudio de que la sola exposición, de hecho, a antígenos de un patógeno o a con específicos animales de la misma población que estén infectados, pueden llevar a que los animales aumenten su fecundidad o su esfuerzo reproductivo. Entonces esa puede ser una línea por la que podría ir. Y también obviamente podrían haber procesos ya más evolutivos, cambios rápidos, aunque no se ha visto eso en temas como de rasgos de historia de vida, en reproducción y ese tipo de cosas. Lo que sí se ha visto evolución rápida es en factores más asociados a respuesta inmune. Entonces, por ejemplo, en demonios de Tasmania, en algunas aves y en anfibios también se ha visto evolución rápida asociada a componentes del sistema inmune.
Y en Ranita Darwin no hemos hecho nada de estudios de inmunidad. Ahora estamos con Leonardo Bacigalupe, él tiene un proyecto que va a empezar a estudiar el microbioma de las ranitas y se va a enfocar en una parte de su proyecto en Ranita Darwin, que es uno de los componentes que puede dar más resistencia a la rana frente a la enfermedad. Claro. Pero aparte de eso no sabemos mucho más. O de repente, perdón, yo no sé nada de cómo funciona la infección del hongo, pero, por ejemplo, me imagino que de repente puede haber una respuesta como a los efectos que puede tener en la piel, no sé, de repente algo así, que puede estar pasando también la rana. Sí, no, hay altas respuestas inmunes, pero de hecho hay como cambios de comportamiento pueden haber, pero también hay respuestas más adaptativas, inmunidad como más celular y todo eso. Pero en Ranita Darwin lo que sabemos es que, o por lo menos lo que hemos visto en vida silvestre, que las ranas que se infectan tienen una alta probabilidad de morirse. Entonces pensamos que la especie tiene una baja resistencia, una baja tolerancia a la enfermedad o a la infección, y que casi todos se mueren. Entonces no esperamos que tenga una respuesta inmune muy fuerte frente a este patógeno. Y eso se condice con otras especies de anfibios que son 100% terrestres, porque la rana Darwin es 100% terrestre, no necesita el agua. En varias otras especies del mundo que son 100% terrestres, tienen una baja tolerancia a la infección y tienen una alta mortalidad a la infección. Y se propone una hipótesis que puede ser porque estas especies que son más terrestres, históricamente, evolutivamente han estado menos asociadas a patógenos acuáticos como el BD, porque el BD es un patógeno que está asociado al agua. Así que claro. puede ir la cosa. Vale, muchas gracias, André. De nada. Estamos ya con el tiempo. También, si hay más preguntas, te pueden escribir a tu correo que está aquí. O si sí, ahí lo escribí por si quieren preguntar. Y muchas gracias.